Él era un magnate poderoso, atormentado por el dolor de la pérdida y la responsabilidad de su hija sensible. Ella, una joven niñera gentil, atormentada por un secreto y una culpa profunda. Mientras ella trae luz a la vida de su hija, una atracción sutil surge entre ellos y el corazón de él se ablanda, pero la culpa de ella se vuelve insoportable cuando la pasión de él se revela. Entre lágrimas, ella lo confronta. Tengo algo que confesar, Mateo. Yo soy la culpable. La confesión lo golpea como un rayo, pero él la perdona. Y entonces él le pide matrimonio, revelando que, para él, el amor de ella y el perdón son todo. Prepárense para un giro inesperado, donde el pasado intentará destruir el amor del magnate por la niñera culpable. Pero la fuerza de ese perdón puede curar todas las heridas. Vean esta historia hasta el final. Se sorprenderán con esta historia. Si les gustan las historias de amor, romance, suscríbanse a este canal. Dejen su comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. La lluvia golpeaba insistentemente contra las ventanas del pequeño departamento en la colonia Roma mientras Laura Mendoza doblaba sus últimas ropas dentro de la maleta desgastada. Las manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la ansiedad que la corroía hacía semanas. A los 28 años, ella había tomado la decisión más difícil de su vida. Recomenzar desde cero en la Ciudad de México, lejos de todo lo que conocía en Guadalajara. El departamento vacío resonaba con sus pisadas mientras caminaba por la sala, verificando si había olvidado algo. En la mesa de la cocina, el contrato de trabajo que cambiaría su vida la encaraba con letras menudas y promesas de un futuro incierto. Niñera para niña de 6 años, residencia en Lomas de Chapultepec, salario generoso. Las palabras parecían simples demasiado para representar su única chance de escapar del peso sofocante que cargaba. Laura cerró los ojos e intentó alejar las memorias que la perseguían. El rostro angelical de Miguelito, de apenas 4 años, todavía aparecía en sus sueños. El accidente había acontecido hace 8 meses, pero la culpa continuaba fresca como una herida abierta. Ella era la niñera de él, debería haberlo protegido. Un segundo de distracción, una conversación telefónica que no podía esperar, y cuando se dio cuenta, Miguelito había caído de la escalera. Las secuelas neurológicas que el niño desarrolló la atormentaban diariamente. No fue tu culpa, repetían todos a su alrededor, pero Laura sabía que era. La familia de Miguelito, devastada, nunca la culpó públicamente, pero ella veía el dolor en los ojos de la madre del niño. No soportaba más vivir en la misma ciudad, cruzarse con ellos en la calle, sentir el peso de sus miradas cargadas de una tristeza que ella había causado. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. El conductor del taxi había llegado para llevarla al aeropuerto. En su penthouse lujoso en Polanco, Mateo Álvarez observaba la Ciudad de México extenderse infinitamente a través de las ventanas del piso al techo de su oficina particular. A los 38 años, él comandaba uno de los mayores imperios inmobiliarios del país, pero en aquel momento se sentía completamente derrotado. «Papá, la tía Claudia se fue de nuevo», dijo Sofía, su hija de 6 años, apareciendo en la puerta de la oficina con los ojos rojos de tanto llorar. Mateo suspiró pesadamente. Esa era la 4ª niñera en 6 meses. Desde la muerte de Isabel, su esposa, hacía 3 años, nada más parecía funcionar en su vida personal. Sofía se había tornado una niña extremadamente sensible, con crisis de llanto inexplicables y una necesidad constante de atención que él, sumergido en el trabajo para escapar de su propio dolor, no conseguía suplir.
Claudia dijo que yo soy muy difícil. Sofía murmuró, enrollando el dedo en el cabello castaño, un tic nervioso que había desarrollado después de la muerte de la madre. Tú no eres difícil, princesa. Tú solo necesitas a alguien especial para cuidarte. Mateo se arrodilló delante de la hija, intentando esconder su propia desesperanza. ¿Cómo explicar para una niña de 6 años que él mismo no sabía cómo lidiar con la situación? El teléfono sonó sobre su mesa. Renata, su secretaria, apareció en la línea. Señor Álvarez, la nueva niñera que el señor entrevistó ayer está aquí. Ella voló de Guadalajara esta mañana. Mateo había olvidado completamente. Con tantas candidatas que habían pasado por su casa, todas se tornaban un borrón de rostros ansiosos prometiendo soluciones milagrosas para los problemas de Sofía. Esta era diferente apenas porque venía de otra ciudad. Quizás fuese exactamente lo que necesitaban, alguien sin prejuicios formados sobre su hija difícil. Dígale que pase, dijo él, pegando Sofía en el colo. Vamos a conocer a una persona más que quiere cuidarte, ¿está bien? Sofía asintió renuente, pero Mateo percibió la esperanza cautelosa en sus ojos. Su hija, a pesar de toda la sensibilidad, todavía creía que alguien podría llegar y hacer todo quedar bien nuevamente. Minutos después, Laura entraba en el departamento cargando apenas un bolso pequeño y una expresión de determinación mezclada con nerviosismo. Ella había dejado las maletas en el hotel barato donde quedaría hasta saber si conseguiría el empleo. Cuando sus ojos encontraron los de Mateo, ambos sintieron algo inesperado, un reconocimiento silencioso de dos almas cargadas de dolor. Él vio en ella una tristeza profunda que espejaba la suya propia, mientras Laura percibió, además de la apariencia imponente del empresario, el agotamiento de alguien que luchaba solo. Sofía, esta es Laura, dijo Mateo, notando cómo su hija se escondía detrás de sus piernas, pero observaba a la nueva niñera con curiosidad. Laura se arrodilló en el suelo quedando en la altura de la niña. Hola, Sofía. Tienes ojos muy bonitos. ¿Puedo ser tu amiga? Por primera vez en meses, Sofía sonrió tímidamente. En aquel momento, ninguno de los tres sabía que sus vidas estaban a punto de entrelazarse de forma irreversible, trayendo a la tona secretos, perdón y un amor que nacería de las cenizas de sus dolores más profundos. Namdou. Los primeros días de Laura en la mansión de los Álvarez fueron como caminar en territorio minado. Sofía, a pesar de la sonrisa tímida del primer encuentro, alternaba entre momentos de cariño genuino y explosiones de berrinche que dejaban a todos exhaustos. Era durante esas crisis que Laura percibía a Mateo, observándola con intensidad, como si probase su capacidad de lidiar con la hija. Ella no era así antes, murmuró él en una tarde, después de que Sofía hubiera pasado 20 minutos llorando porque Laura había sugerido un refrigerio diferente del usual. Estaban en la cocina de la mansión y Laura notó cómo las manos de él temblaban ligeramente al servir un café. Niños procesan el trauma de formas diferentes, respondió Laura suavemente, limpiando el rostro de la niña que finalmente se había calmado en su colo. Sofía es muy inteligente. Ella sabe que perdió algo importante, pero no consigue nombrar lo que siente. Mateo la encaró por un largo momento. Había algo en la voz de Laura, una experiencia personal detrás de aquellas palabras que lo intrigaba y lo perturbaba al mismo tiempo. Hablas como quien conoce el tema. Laura desvió la mirada rápidamente. Ya he cuidado de muchos niños. Era mentira, y ambos sabían de eso. Mateo había revisado sus referencias. Laura tenía experiencia limitada como niñera, lo que tornaba aún más misteriosa su habilidad natural con Sofía. Había lagunas en su currículum que él no conseguía explicar.
periodos en blanco que ella evitaba discutir. Durante las semanas siguientes, una rutina extraña se estableció. Laura llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, dedicándose integralmente a Sofía. Mateo, que acostumbraba a evitar pasar tiempo en casa, comenzó a inventar excusas para trabajar desde el despacho en casa. Se decía a sí mismo que necesitaba supervisar el progreso de la hija, pero la verdad era más complicada. Había momentos en que los flagraba riendo juntas en el jardín, y el sonido de la carcajada genuina de Sofía lo golpeaba como un puñetazo en el pecho. Hacía 3 años que no oía aquella risa. Laura había conseguido, en pocas semanas, lo que decenas de terapeutas infantiles no habían alcanzado. ¿Cómo haces eso?, preguntó él una noche, encontrando a Laura en la biblioteca, organizando los libros infantiles que había comprado para Sofía. ¿Hacer qué? Laura no levantó los ojos de los libros, pero Mateo percibió la tensión en sus hombros. Hacer que mi hija sonría de verdad nuevamente. Ella finalmente lo encaró, y por un instante Mateo vio un dolor tan profundo en sus ojos que casi reculó. Tal vez porque yo entienda cómo es cargar un peso que parece demasiado grande para los hombros. El aire entre ellos se tornó cargado de una electricidad peligrosa. Mateo dio un paso adelante y Laura no reculó. Ellos estaban próximos lo suficiente para que él sintiese el perfume suave de ella, para notar cómo sus labios temblaban ligeramente. «Laura», él comenzó, pero ella se alejó abruptamente. «Es mejor que me vaya, es tarde». Pero Mateo sujetó su brazo gentilmente. «No necesitas cargar todo sola, sea lo que sea». Laura miró para la mano de él en su brazo, después para sus ojos. Por un momento, pareció a punto de hablar, a confesar lo que quiera que la atormentase. Entonces, como si despertase de un trance, jaló el brazo y salió de la biblioteca prácticamente corriendo. A partir de aquel momento, Laura comenzó a mantener una distancia profesional rigurosa. Llegaba a la hora, cuidaba de Sofía con su dedicación habitual, pero evitaba quedarse a solas con Mateo. Él, por su parte, se sentía como un adolescente rechazado, irritado consigo mismo por importarse tanto con la opinión de una empleada. El punto de inflexión llegó en un jueves lluvioso. Mateo estaba en una reunión importante con inversionistas japoneses cuando recibió una llamada desesperada de Laura. «Mateo, necesito que vengas a casa ahora». Su voz estaba quebrada, casi inaudible. «Sofía, ella tuvo un accidente». El mundo de Mateo se derrumbó en aquel instante. Él salió de la reunión sin explicaciones, dejó a los inversionistas esperando y corrió para casa como un loco, el corazón latiendo descompasado. Las imágenes de la muerte de Isabel volvieron con fuerza total. La llamada del hospital, la corrida desesperada, la llegada demasiado tarde. Encontró a Sofía en el cuarto, con un yeso en el brazo, cercada de médicos. Laura estaba en la esquina pálida como un fantasma, abrazándose como si intentase mantenerse entera. «¿Qué aconteció?», Mateo preguntó al médico, pero sus ojos no salían de Laura. «Una fractura simple en la muñeca. La niña resbaló en la escalera mojada. Nada grave, señor Álvarez». Alivio y rabia se mezclaron en el pecho de Mateo. «Sofía, estaba bien, pero ¿cómo resbaló? ¿Dónde estabas tú?», preguntó para Laura, su voz más dura de lo que pretendía. Laura lo encaró con ojos llenos de lágrimas y una culpa que parecía desproporcional para un simple accidente. Yo estaba respondiendo una llamada. Por 2 minutos. Ella dijo que iba solo a buscar un juguete en su cuarto». «¿Una llamada?». Mateo sintió la rabia crecer. «¿Dejaste a mi hija sola para atender el teléfono?». «Mateo, por favor». Laura intentó aproximarse, pero él reculó. «Fuiste contratada para cuidarla, no para estar en el teléfono».
Las palabras salieron más crueles de lo que él pretendía, y Mateo vio a Laura recogerse como si hubiese sido físicamente agredida. Ella asintió silenciosamente, pegó su bolso y salió del cuarto. Más tarde, después que los médicos se fueron y Sofía estaba durmiendo tranquilamente, Mateo se dio cuenta de la magnitud de su injusticia. Accidentes acontecían. Laura había cuidado de Sofía con dedicación absoluta por semanas. Su reacción había sido desmedida, alimentada por el propio miedo de perder a la hija. Cuando fue a buscarla para disculparse, descubrió que ella había partido. Dejó apenas una nota. Pido disculpas. Sé que Sofía estará mejor sin mí. Mateo arrugó el papel, el pecho apretado de una sensación que no sentía hacía años. Arrepentimiento y algo más peligroso, la certeza de que acababa de alejar a alguien que se había tornado importante demasiado para su tranquilidad. Y Laura pasó 3 días en un hotel barato en el centro de la Ciudad de México, alternando entre crisis de llanto y la búsqueda desesperada por un nuevo empleo. El accidente con Sofía había desenterrado todas sus culpas sobre Miguelito, y ella se convenció de que era una maldición para los niños de quien cuidaba. Tal vez fuese mejor volver para Guadalajara, enfrentar las miradas de pena y encontrar otro tipo de trabajo. En la mañana del 4.º día, mientras hacía su maleta, por la segunda vez en una semana, alguien tocó a la puerta. Cuando abrió, encontró a Mateo parado en el corredor estrecho, con apariencia abatida y sujetando un ramo de flores amarillas, las favoritas de Sofía, como Laura había descubierto. «¿Cómo me encontraste?», preguntó ella, aún en pijama y con los ojos hinchados. «No fue difícil. Usaste tu tarjeta de crédito para pagar la cuenta del hotel». Mateo parecía avergonzado. «¿Puedo entrar? Necesitamos conversar». Laura vaciló, pero acabó alejándose de la puerta. El cuarto era minúsculo comparado a la mansión de los Álvarez, y la presencia de él parecía llenar todo el espacio disponible. «Sofía está preguntando por ti hacía 3 días», dijo él, dejando las flores sobre la mesita. «Ella no entiende por qué te fuiste, ni yo». «Tú me despediste», Laura respondió sin mirarlo, fingiendo doblar las ropas que ya había doblado varias veces. «Yo estaba con miedo cuando vi a mi hija lastimada». Mateo pasó la mano por el cabello. «Perdí la cabeza. Fue injusto». Laura paró de fingir organizar la maleta y lo encaró. Había una vulnerabilidad en sus ojos que ella no había visto antes, como si él estuviese removiendo una máscara cuidadosamente construida. «Mi esposa murió en un accidente de coche», él continuó, sentándose en la única silla del cuarto. «Isabel estaba volviendo de una consulta médica. Lloviendo, pista mojada, el coche derrapó. Su voz quedó más baja. Si yo hubiese ido con ella, si no hubiese marcado aquella reunión en el mismo horario, tal vez ella todavía estuviese viva». Laura sintió el corazón apretar. «Mateo. Desde entonces me quedo paranoico con cualquier cosa que acontece con Sofía. Tengo miedo de que, si yo descuido por un segundo, voy a perderla también». Él levantó los ojos para ella. «Cuando vi el yeso en el brazo de ella, todas aquellas sensaciones volvieron. El miedo, la culpa, la sensación de que yo fallo en proteger a quien amo». Ellos quedaron en silencio por un largo momento. Laura luchaba contra el impulso de aproximarse de él, de ofrecer el confort que ella misma necesitaba recibir. «Sofía necesita de ti», dijo Mateo finalmente, «y yo necesito que vuelvas, por favor». «Tú no entiendes», Laura murmuró, abrazándose. «Yo no soy buena para cuidar de niños. Yo lastimo a las personas de quien cuido». «Eso no es verdad». «Sí lo es». La voz de ella salió más alta de lo que pretendía. «Tú no sabes nada sobre mí, Mateo. Si supieses...» «Entonces cuéntame».
Laura lo encaró, el corazón latiendo descompasado. Por un instante, estuvo a punto de confesar todo sobre Miguelito, sobre el accidente que había destruido su vida, pero el miedo fue más fuerte. «No puedo», susurró. Mateo se levantó y caminó hasta ella. Cuando tocó su rostro gentilmente, Laura no consiguió alejarse. «Todos tenemos fantasmas, Laura. Yo tengo los míos. Tú tienes los tuyos. Pero eso no significa que debemos dejar que ellos controlen nuestro presente». La proximidad de él la dejaba aturdida. Laura podía sentir el olor de su colonia, ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que denotaban años de preocupación y responsabilidad. Había algo magnético en él, una fuerza que la atraía incluso cuando su mente gritaba para ella huir. «Si yo vuelvo», comenzó ella, «si tú vuelves, prometo intentar controlar mi miedo. Y tal vez podamos ayudarnos uno al otro a cargar nuestros fardos». Laura sabía que estaba cometiendo un error. Volver significaba aproximarse aún más de Mateo, y ella ya sentía algo peligroso creciendo dentro del pecho. Una afección que iba mucho más allá de lo profesional. Pero el pensamiento de Sofía preguntando por ella, sola en aquella mansión grande, fue más fuerte que su prudencia. «Está bien», dijo ella, odiándose por la facilidad con que cedió, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Sin preguntas sobre mi pasado. Lo que aconteció antes de yo llegar aquí queda enterrado». Mateo vaciló por un momento, claramente curioso, pero asintió. Combinado. Cuando volvieron para la mansión, Sofía corrió para abrazar a Laura como si no la viese hacía meses. La niña había diseñado una serie de tarjetas pidiendo disculpas por el accidente, todos con flores amarillas y corazones torcidos. «Yo no quería que te fueses por mi causa», dijo Sofía, agarrada al cuello de Laura. «Tú no tienes culpa de nada, mi amor. Yo es que fui tonta». En aquella noche, después de poner a Sofía para dormir, Laura encontró a Mateo en la cocina, preparando 2 vasos de té. «Gracias», dijo ella, aceptando la bebida caliente, «por haber venido a buscarme. Gracias por haber vuelto». Ellos bebieron en silencio confortable, pero Laura sentía el peso de la mirada de él sobre sí. Había una tensión nueva en el aire, una conciencia mutua de que algo había cambiado entre ellos en aquel cuarto de hotel. «Laura», dijo él suavemente, «yo sé que me pediste para no hacer preguntas, pero necesito que sepas una cosa». Ella lo encaró aprehensiva. «Sea lo que sea que estés escondiendo, no va a cambiar el hecho de que tú eres la mejor cosa que aconteció para Sofía desde hace mucho tiempo. Y tal vez para mí también». Laura sintió el rostro quemar. Había una promesa peligrosa en aquellas palabras, una sugestión de posibilidades que ella no podía ni osar considerar. «Mateo, Tú no necesitas decir nada ahora», él interrumpió. «Solo quiero que sepas que, sea lo que sea tu secreto, no es peor de lo que imaginas. Y definitivamente no es peor de lo que vivir con miedo de conectarse con alguien nuevamente». Laura terminó su té en silencio, pero sus manos temblaban ligeramente. Mateo estaba errado. Su secreto era sí peor de lo que él imaginaba. Y cuanto más próximos quedaban, más inevitable se tornaba el momento en que la verdad vendría a la tona y destruiría todo. La fiebre de Sofía comenzó en un lunes por la mañana. Aparentemente inofensiva, Laura midió la temperatura, 38,5 degrees, y decidió mantener a la niña en casa, administrando antitérmicos y ofreciendo líquidos constantes. Mateo estaba en un viaje de negocios en Guadalajara, pero ella lo tranquilizó por teléfono. «Es solo una virosis común. Ella ya está mejorando», dijo Laura, observando a Sofía dormitar en el sofá de la sala. En el martes por la noche, todo cambió drásticamente. Sofía acordó con convulsiones, el cuerpecito pequeño se debatiendo descontroladamente,
mientras Laura intentaba desesperadamente mantenerla segura. La fiebre había disparado para 41 degrees y la niña murmuraba palabras incomprensibles, los ojos enrevirados. «Por el amor de Dios, no», Laura susurró, las manos temblando mientras llamaba para el 911. Las imágenes de Miguelito se sobrepusieron a la realidad. Otro accidente, otro niño en peligro bajo sus cuidados. La ambulancia llegó en 15 minutos que parecieron horas. Durante el trayecto para el hospital, Laura sujetó la mano helada de Sofía y rezó todas las oraciones que conocía, mientras los paramédicos trabajaban para estabilizar la temperatura de la niña. Mateo llegó al Hospital Ángeles del Pedregal 3 horas después, habiendo cancelado todos los compromisos y pegado el primer vuelo para la Ciudad de México. Encontró a Laura en el corredor de la pediatría, aún en pijama, con el rostro manchado de lágrimas y temblando descontroladamente. «¿Cómo está ella?», preguntó él, ofegante de la corrida por los corredores. «Meningoencefalitis viral», Laura consiguió articular. «Los médicos dicen que pegamos a tiempo, pero...» Su voz quebró. «Mateo, yo debería haber percibido más temprano. Los síntomas estaban allí. Yo debería haber...» «¡Hey! ¡Para!». Mateo la jaló para un abrazo, sin pensar, sintiendo cómo ella temblaba contra su pecho. «Tú hiciste todo correcto. Si no fuese por tu estar allí, si ella hubiese estado sola con alguna niñera cualquiera...» Laura se deshizo completamente en los brazos de él. Toda la tensión acumulada, todo el miedo de perder otro niño, toda la culpa que cargaba hacía meses se derramó en sollozos convulsivos. Mateo la sujetó firmemente, murmurando palabras de consuelo mientras acariciaba sus cabellos. «No va a acontecer nada con ella», dijo él, aunque su propia voz temblase. «Nosotros no vamos a dejar». Ellos pasaron la noche en el hospital, revezándose al lado de la cama de Sofía. Durante las horas más oscuras de la madrugada, cuando los medicamentos finalmente comenzaron a hacer efecto y la fiebre cedió, Laura y Mateo se encontraron solos en el cuarto semi-iluminado. «Gracias por haber cuidado de ella», dijo Mateo, observando a la hija dormir pacíficamente. «Por haber quedado con ella hasta yo llegar. Yo jamás la dejaría sola», Laura respondió, su voz aún ronca de tanto llorar. «Yo sé», Mateo la encaró intensamente. «Es por eso que yo...» Él no terminó la frase, pero Laura sintió el peso de aquellas palabras no dichas pairando en el aire entre ellos. Había algo nuevo en los ojos de él, una vulnerabilidad cruda que la dejaba sin aliento. «Mateo», ella susurró, consciente de que estaban peligrosamente próximos, sus manos casi tocándose sobre la cobija de Sofía. «Cuando recibí tu llamada, cuando pensé que podría perder a Sofía», él habló bajo, casi en un susurro. «La primera cosa que pensé no fue apenas en mi hija, fue en ti también, en cómo sería devastador perderlas, a las dos personas que se tornaron más importantes en mi vida». Laura sintió el corazón parar. «Tú no puedes decir esas cosas». «¿Por qué no? Son verdaderas». «Porque...» Ella luchó para encontrar las palabras. «Porque tú no me conoces de verdad. Si conocieses, entonces déjame conocerte». La tensión entre ellos era casi palpable. Laura sabía que estaba al borde de un precipicio, que un paso en falso destruiría no apenas su sanidad, sino potencialmente la felicidad de Sofía también. Pero había algo en la forma como Mateo la miraba, una aceptación incondicional que ella jamás había experimentado, que la hacía querer creer que tal vez, apenas tal vez, ella pudiese merecer un nuevo comienzo. Sofía gimió bajito en su sueño, y ambos se volvieron para ella automáticamente. La niña abrió los ojos lentamente, aún flaca, pero con la conciencia clara por la primera vez en 2 días. «¿Laura?». Su voz
era apenas un susurro. «Estoy aquí, mi amor». Laura se inclinó sobre la cama, besando la testa de la niña. «No te vas de nuevo, ¿verdad?». Laura miró para Mateo por sobre la cabeza de Sofía. Él asintió casi imperceptiblemente, como si dijese que la elección era de ella, pero que él esperaba, necesitaba que ella se quedase. «No», dijo Laura, sellando su destino. «Yo no voy a ningún lugar». Más tarde, cuando Sofía volvió a dormir y los médicos confirmaron que ella estaba fuera de peligro, Mateo insistió que Laura fuese para casa a descansar. Él ofreció llevarla, y durante el trayecto silencioso por las calles vacías de la Ciudad de México, ambos estaban dolorosamente conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos. En la puerta de la mansión, cuando Mateo apagó el coche, ninguno de los dos se movió para salir. «Laura», él dijo finalmente virándose para encararla, «yo necesito que sepas que…». Antes que él pudiese terminar, ella se inclinó y lo besó. Fue un beso desesperado, cargado de miedo, gratitud y una pasión que ella había intentado negar por semanas. Mateo correspondió inmediatamente, sus manos se entrelazando en los cabellos de ella, como si ella pudiese desaparecer a cualquier momento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban ofegantes. «Eso fue un error», Laura susurró, pero no se alejó de él. «Lo fue», Mateo concordó, pero su mano aún acariciaba el rostro de ella. «El mejor error que ya cometí». Ellos se besaron, nuevamente, esta vez más despacio, más conscientes de las implicaciones. Cuando Laura finalmente salió del coche y entró en la mansión, sabía que había cruzado una línea de la cual no habría vuelta. Estaba apasionada por Mateo Álvarez, y eso podría destruir todo lo que ella había intentado reconstruir. Y en el piso de arriba, en su cuarto solitario, Laura pegó el celular y miró para los números de Miguelito y su familia, aún salvados en sus contactos. El peso de la culpa que cargaba parecía aún más insoportable ahora que tenía algo real a perder. Cuanto más se aproximaba de la felicidad, más aterradora se tornaba la perspectiva de que su pasado pudiese destruir todo. Ella no sabía que, en aquel mismo momento, Mateo estaba en su oficina, observando las investigaciones sobre el pasado de ella que había encomendado discretamente semanas antes y que llegarían a sus manos en pocos días. En los días siguientes al beso, Laura y Mateo intentaron mantener una normalidad imposible. Él salía temprano para la oficina y volvía tarde, evitando los momentos íntimos que se habían tornado peligrosamente frecuentes. Ella se concentraba obsesivamente en Sofía, que se recuperaba rápidamente de la meningoencefalitis, pero ambos sentían la tensión eléctrica que pairaba en el aire siempre que se encontraban. Fue durante el desayuno de un jueves que todo comenzó a desmoronar. Sofía jugaba en el jardín, mientras Laura organizaba los medicamentos de la niña cuando Mateo apareció en la cocina, más tenso que lo normal. «Necesito conversar contigo», dijo él, cerrando la puerta atrás de sí. Laura sintió el estómago contraer. Había algo en su expresión que la aterrorizaba. ¿Qué aconteció? Mateo vaciló, pasando la mano por el cabello, un gesto que ella había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo extremo. «Mi hermana va a llegar hoy de Monterrey. Elena no sabe sobre nosotros». «No hay un nosotros», Laura respondió rápidamente, pero las palabras sonaron falsas incluso para ella. «Laura». Él se aproximó, pero ella reculó. «Tú sabes que sí». «Mateo, para. Tú eres mi patrón. Yo soy funcionaria de tu casa. Fue solo un momento de flaqueza después de una situación de estrés». «Fue mucho más que eso. Y tú sabes».
Antes que Laura pudiese responder, el sonido de un coche en la entrada los interrumpió. Mateo miró por la ventana y suspiró pesadamente. Ella llegó más temprano. Elena Álvarez Santos era una versión femenina de Mateo, alta, elegante, con la misma mirada penetrante. A los 35 años era abogada bien sucedida y claramente acostumbrada a tener control sobre todas las situaciones. Laura la observó abrazar al hermano y Sofía con una familiaridad que destacaba aún más su condición de extraña en aquel núcleo familiar. «Y esta debe ser la nueva niñera», dijo Elena, evaluando a Laura de los pies a la cabeza con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Laura, ¿verdad?» «Sí, señora». Laura extendió la mano, pero Elena apenas asintió educadamente. «Sofía, ¿qué tal si me muestras tus nuevos diseños mientras yo converso con tu padre?», Elena sugirió, y la niña, siempre ansiosa por agradar a la tía, corrió para buscar sus cuadernos. Laura entendió el recado y se retiró discretamente para la cocina, pero no pudo evitar oír fragmentos de la conversación en el escritorio. «Muy joven para esa responsabilidad, Mateo. Sofía la adora, Elena. Ella está haciendo un trabajo excelente. Mujer bonita demasiado para trabajar en casa con un viudo. Tú necesitas ser más cuidadoso con tu reputación. No es de tu incumbencia». «Claro que lo es. Tú tienes una hija para criar, un negocio para proteger. Las personas hablan, Mateo». Laura sintió el rostro quemar. Elena había identificado exactamente lo que ella más temía: que las personas pudiesen ver algo entre ella y Mateo, que Sofía pudiese ser perjudicada por chismes. La situación empeoró durante la cena. Elena hizo una serie de preguntas aparentemente casuales sobre el pasado de Laura, su familia, sus empleos anteriores. Laura respondió de forma evasiva, pero percibía la mirada cada vez más desconfiada de la cuñada de Mateo. «Es interesante cómo usted no menciona referencias de sus trabajos anteriores», comentó Elena, cortando elegantemente un pedazo de salmón. «En mi profesión aprendí que las personas siempre tienen razones para esconder informaciones». «Elena», Mateo advirtió, pero ella continuó: «Estoy apenas siendo cautelosa. Sofía es muy importante para todos nosotros». En aquella noche, Laura estaba organizando las ropas limpias de Sofía cuando oyó una batida suave en la puerta del cuarto de la niña. Era Mateo, pareciendo exhausto. «¿Puedo entrar?». Laura asintió, pero mantuvo distancia. «Sofía está durmiendo. Hace una hora. No vine por causa de ella». Él cerró la puerta atrás de sí. «Vine a disculparme por mi hermana. Ella puede ser intensa». «Ella está correcta», Laura dijo, doblando una camiseta con más fuerza que el necesario. «Su reputación es importante. Sofía necesita de estabilidad. Laura, mira para mí». Ella relutantemente obedeció y Mateo vio lágrimas brillando en sus ojos. «Yo no me importo con lo que Elena o cualquier otra persona piensa. Me importo contigo, con lo que estamos construyendo juntos». «No estamos construyendo nada». La voz de Laura salió más alta de lo que pretendía, y ambos miraron automáticamente para Sofía, que continuó durmiendo. «Tú tienes una hija, un imperio empresarial, una vida muy compleja. Yo soy apenas una niñera con un pasado que... ¿Qué? Laura, sea lo que sea que estés escondiendo. Tú no quieres saber». Ella lo cortó, las lágrimas ahora corriendo libremente. «Confía en mí, tú no quieres saber». Mateo se aproximó y, a pesar de la resistencia inicial de ella, la jaló para sus brazos. «Yo quiero saber todo sobre ti. Los secretos, las cicatrices, los miedos, todo». Cuando él la besó esta vez, Laura no resistió. Ellos se besaron con la desesperanza
de quien sabe que está viviendo momentos prestados, que la realidad luego iría a separarlos nuevamente. Yo te amo. Mateo susurró contra sus labios y Laura sintió su mundo desmoronar. No digas eso, ella imploró. ¿Por qué no? Es verdad. Porque cuando tú descubras quién yo realmente soy, vas a arrepentirte de esas palabras. Ellos fueron interrumpidos por el sonido del celular de Mateo. Era un mensaje de Elena. Necesito hablar contigo mañana temprano. Es urgente. En la mañana siguiente, Elena procuró al hermano antes incluso del desayuno. Tenía en manos una pasta amarilla que hizo el corazón de Mateo helar. Contraté un investigador particular, dijo ella sin preámbulos, porque tú claramente no estás pensando con claridad. Elena, tú no tenías el derecho. Sí lo tengo. Sofía es mi sobrina también. Elena abrió la pasta. Laura Mendoza trabajó como niñera en 3 familias en Guadalajara en los últimos 2 años, despedida de todas sin referencias, y hace 8 meses. Mateo sintió la sangre helar mientras Elena continuaba leyendo el reporte del investigador. Accidente envolviendo a un niño de 4 años, secuelas neurológicas permanentes, negligencia comprobada. Ella estaba distraída al teléfono cuando el niño cayó de la escalera. Elena dijo fríamente: la familia no procesó por piedad, pero Laura salió de Guadalajara porque no conseguía más trabajo en el área. El mundo de Mateo se derrumbó. Las evasivas de Laura sobre el pasado, su reacción desproporcional cuando Sofía se lastimó, la culpa que ella cargaba en los ojos, todo hacía sentido ahora. Tú necesitas despedirla inmediatamente, Elena continuó. Y si hay algo romántico entre ustedes dos, necesita acabar. Imagina el escándalo si eso vierte para la prensa. CEO multimillonario se envolvió con niñera negligente que causó deficiencia permanente en niño. Mateo miró por la ventana y vio a Laura jugando en el jardín con Sofía, ambas riendo. Su hija estaba más feliz de lo que había estado en años. Pero las palabras de Elena ecoaban en su mente. Negligencia, secuelas permanentes, escándalo. ¿Qué quieres que yo haga?, preguntó él derrotado. Termina con ella hoy, discreta y definitivamente. Yo ya encontré 2 candidatas excelentes para sustituirla. En aquel momento, Laura miró por la ventana y acenó para Mateo con una sonrisa radiante. Él acenó de vuelta sabiendo que sería una de las últimas veces que la vería sonreír para él así. Mateo pasó el día entero evitando a Laura, trancado en su oficina con la pasta de investigación abierta sobre la mesa. Cada página parecía confirmar sus peores miedos. Fotos de Miguelito, el niño de 4 años que ahora usaba silla de ruedas, reportes médicos detallando los daños neurológicos, testimonios de la familia describiendo los momentos después del accidente. Ella estaba en el teléfono con alguien del banco, decía el testimonio de la madre de Miguelito. Cuando oímos el barullo de la caída, Laura gritó y largó el celular. Mi hijo estaba desacordado en el pie de la escalera. Las manos de Mateo temblaban mientras cerraba la pasta. Allá afuera podía oír a Laura cantando con Sofía, sus voces se mezclando en una armonía que se había tornado la banda sonora de la felicidad renovada en su casa. ¿Cómo podría mirar para ella sabiendo de la verdad? ¿Cómo podría confiar su hija a alguien que ya había fallado tan drásticamente? Al anochecer, Elena batió a la puerta de la oficina. ¿Decidiste lo que vas a hacer? Necesito conversar con ella, dijo Mateo, la voz ronca. Ótimo, cuanto más temprano, mejor. Ya llamé para una de las candidatas. Ella puede comenzar el lunes. Mateo encontró a Laura en la biblioteca, leyendo para Sofía antes de dormir. La escena era tan perfecta, tan llena de amor y ternura, que él casi perdió la coraje. Casi. Sofía, ¿qué tal ir a cepillar los dientes? Papá necesita conversar con Laura, dijo él, intentando mantener la voz normal. La niña protestó, pero acabó obedeciendo.
Cuando quedaron solos, el silencio se tornó opresivo. Laura percibió inmediatamente que algo estaba errado. «Mateo, ¿qué aconteció?». Él cerró la puerta de la biblioteca y se posicionó lejos de ella, como si necesitase mantener distancia física para conseguir decir lo que necesitaba. «Miguelito Santos», dijo él simplemente. Laura empalideció instantáneamente, como si hubiese llevado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo tú?». Elena contrató un investigador. Mateo jaló la pasta del bolso interno del paletó. 4 años. Laura, un niño de 4 años en silla de ruedas porque tú estabas distraída en el teléfono. Mateo, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? La voz de él subió de tono, años de dolor y miedo explotando de una vez. ¿Cómo? ¿Puedes explicar negligencia? ¿Cómo puedes explicar haber mentido para mí por todos estos meses? Laura intentó aproximarse, pero él reculó. Yo no mentí. Yo no conseguía hablar sobre eso. La culpa me destroza todos los días. ¿La culpa? Mateo rió amargamente. ¿Y tú achaste que esconder eso era la solución? ¿Tú achaste que podías simplemente recomenzar y fingir que nunca aconteció? No fue así. Yo vine para la Ciudad de México justamente porque no conseguía más vivir con el peso de ver a la familia de Miguelito todos los días. Yo acepté su empleo porque pensé que tal vez pudiese redimirme cuidando bien de Sofía. ¿Redimir? Los ojos de Mateo brillaban de rabia y decepción. ¿Tú usaste a mi hija como terapia personal para sentirse mejor con su propia conciencia? No. Laura estaba llorando ahora, lágrimas corriendo libremente por el rostro. Yo me apasioné por Sofía de verdad, y por ti también. Todo que siento es real, Mateo. ¿Cómo puedo acreditar en alguna cosa que tú dices ahora? ¿Cómo puedo saber lo que es real y lo que es apenas tú intentando olvidar tu culpa? Laura se aproximó de él desesperada. Porque tú me conoces. Tú viste cómo yo cuido de ella, cómo ella floreció bajo mis cuidados. Tú viste mi amor por ustedes dos. Yo vi una mentira, Mateo dijo fríamente, cada palabra como una puñalada. Vi una mujer que escondió algo fundamental sobre quién ella es. ¿Cómo puedo confiar mi hija a alguien que ya falló tan catastróficamente? Mateo, por favor. Laura extendió la mano para tocar el rostro de él, pero él se alejó como si el toque la quemase. Estás despedida, Laura. Quiero que salgas de mi casa ahora. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Laura miró para él con una expresión de completa devastación, como si sus palabras la hubiesen físicamente lastimado. ¿Y Sofía?, preguntó ella, la voz apenas un susurro. Sofía va a quedar bien. Ella quedó bien antes de tu llegar. Va a quedar bien después que tú salgas. Ella va a preguntar por mí. Yo voy a explicar que tú necesitaste irte, que a veces las personas salen de nuestras vidas. Laura asintió lentamente, comprendiendo que no había nada más a ser dicho. Ella caminó en dirección a la puerta, pero paró con la mano en la manija. Yo realmente amo a ustedes dos, dijo ella sin virarse. Eso nunca fue mentira. No importa más, Mateo respondió, pero su voz vaciló ligeramente. Después que Laura salió de la biblioteca, Mateo se dejó caer en el sillón, cubriendo el rostro con las manos. Él había hecho la cosa correcta, protegido a Sofía, preservado su familia. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiese acabado de arrancar el propio corazón? Allá arriba, Sofía acordó con el sonido de voces alteradas y salió del cuarto para investigar. Del topo de la escalera, vio a Laura cargando sus maletas en dirección a la puerta de la frente, llorando silenciosamente. ¡Laura!, gritó ella, corriendo escalera abajo. ¿Dónde vas? Laura se arrodilló para quedar en la altura de la niña, intentando controlar las lágrimas.
Yo necesito irme, mi amor. ¿Por qué? ¿Yo hice alguna cosa errada? No, nunca. Tú eres perfecta, Sofía. Tú eres la niña más maravillosa del mundo. Entonces quédate, por favor, quédate conmigo. Laura miró por sobre el hombro de Sofía y vio a Mateo parado en la entrada de la biblioteca, observando la escena con una expresión torturada. Por un momento, sus ojos se encontraron y ella vio un dolor que espejaba el suyo propio. Yo no puedo quedarme, princesa, pero yo voy a amarte para siempre. Está bien. Sofía se agarró al cuello de Laura sollozando. Yo no quiero que te vayas. Papá, haz que ella se quede. Mateo se aproximó y, gentilmente, jaló a la hija de los brazos de Laura. Sofía, ven acá, Laura necesita irse. No, no quiero. Sofía se debatió en los brazos del padre, extendiendo las manos para Laura. Laura pegó sus maletas con manos trémulas y caminó en dirección a la puerta. En el umbral, ella se viró una última vez. Cuida bien de ella, dijo para Mateo. Siempre cuidé, él respondió, pero su voz estaba quebrada. Laura asintió y salió, cerrando la puerta atrás de sí. Del lado de dentro, Sofía continuaba llorando en los brazos del padre, preguntando por qué las personas que ella amaba siempre se iban. Mateo cargó a la hija para el cuarto, pero ella lloró por horas, llamando el nombre de Laura hasta adormecer, de exhausto. Cuando finalmente consiguió colocarla en la cama, Mateo descendió para la sala y encontró a Elena esperando por él con una copa de vino. Tú hiciste la cosa correcta, dijo ella. Va a doler por un tiempo, pero ustedes van a superar. Mateo miró por la ventana para la calle vacía, donde Laura había desaparecido minutos antes. ¿Y si yo estuviese errado, Elena? ¿Y si yo acabo de destruir la mejor cosa que aconteció para nosotros dos desde Isabel? Tú no estás errado. Tú estás protegiendo a tu hija. Pero incluso mientras Elena hablaba, Mateo no conseguía olvidar la mirada de amor genuino en los ojos de Laura cuando ella se despidió de Sofía. No conseguía olvidar cómo su hija había florecido bajo los cuidados de ella. Y no conseguía parar de cuestionarse si, en la tentativa de proteger a Sofía de un posible peligro, él no había acabado de privarla de la persona que más la hacía feliz. En aquella noche, tanto Mateo cuanto Laura permanecieron acordados en sus respectivos lados de la ciudad, ambos cuestionando si el amor podría sobrevivir a las verdades destructivas y a las elecciones imposibles que la vida a veces impone. 3 semanas habíanse pasado desde que Laura dejara la mansión de los Álvarez y cada día parecía más largo que el anterior. Ella habíase instalado en una pensión barata en la colonia Roma, dividiendo el baño con otros 5 inquilinos y sobreviviendo con las economías que estaban rápidamente se agotando. Los empleos como niñera eran imposibles de conseguir. Elena habíase certificado de que las referencias negativas de Laura llegasen a los principales sitios de agencias de empleo doméstico de la Ciudad de México. Fue en una tarde particularmente sombría, mientras procuraba vacantes de camarera en sitios de clasificados, que Laura recibió una llamada inesperada. Laura, aquí es Carla, la fisioterapeuta de Miguelito. Laura casi derrumbó el celular. Carla, ¿cómo conseguiste mi número? Su madre me pasó. Laura, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puede encontrarnos hoy? 1 hora después, Laura estaba sentada en un café próximo al centro de rehabilitación donde Miguelito hacía tratamiento en Guadalajara. Carla, una mujer de 50 años con ojos gentiles, parecía inquieta. Laura, sé que tú saliste de la Ciudad de México por causa de problemas en el trabajo, comenzó Carla, pero necesito que sepas una cosa sobre el accidente de Miguelito que nunca contaron para ti. Laura sintió el corazón acelerar. ¿De qué tú estás hablando? Carla suspiró pesadamente. Yo no debería estar haciendo eso. Violé el sigilo profesional para descubrir la verdad,
pero no aguanto más ver usted destruyéndose por algo que no fue totalmente su culpa. Carla, yo estaba en el teléfono. Yo dejé a Miguelito solo. Por 2 minutos. ¿Y sabes por qué él estaba en la escalera solo? Carla se inclinó para frente. Porque Fernanda, la madre de él, había dado un calmante fuerte para él. Dormir, sin contarte. Un calmante que causa desorientación y pérdida de equilibrio en niños. Laura arregló los ojos. ¿Qué tú estás diciendo? Miguelito estaba dopado, Laura. El medicamento estaba en la sangre de él cuando llegó al hospital. Fernanda omitió esa información de todos, de ti, de los médicos, de la policía. Ella te dejó cargar toda la culpa. El mundo de Laura pareció girar. ¿Pero por qué ella haría eso? Porque ella estaba teniendo una crisis nerviosa, medicando a sí misma y al hijo sin orientación médica. El marido de ella estaba viajando a trabajo constantemente. Ella se sentía sola, sobrecargada. Dar el remedio para Miguelito era la forma de ella conseguir algunas horas de paz. Carla sujetó la mano de Laura. Cuando el accidente aconteció, ella entró en pánico. Era más fácil dejar a la niñera llevar la culpa que admitir que había drogado el propio hijo. Laura sintió lágrimas quemando sus ojos. ¿Cómo descubriste eso? Miguelito comenzó a hablar sobre aquel día en las sesiones de terapia. Niños son honestos, Laura. Él recordaba de haber tomado el remedito que deja con sueño de la mamá antes de ir a jugar. Cuando cuestioné a Fernanda discretamente, ella se derrumbó y confesó todo. Entonces, ¿no fue solo mi culpa? ¡Claro que no! Tú cometiste un error humano al distraerte por 2 minutos. Pero un niño sobrio de 4 años no caería de la escalera solo por no tener supervisión momentánea. Miguelito cayó porque estaba desorientado por la medicación. Laura cubrió el rostro con las manos, sollozando. 8 meses cargando una culpa que no era enteramente suya. 8 meses acreditando que era un peligro para los niños. Fernanda quiere hablar contigo, dijo Carla gentilmente. Ella está tratándose ahora, haciendo terapia. Quiere pedir perdón y esclarecer todo oficialmente. Es tarde de más, Laura murmuró. Yo ya perdí todo. El hombre que amo acredita que soy negligente. Perdí a Sofía, perdí... Laura, mira para mí. Carla sujetó su rostro. No es tarde de más para luchar por lo que tú amas. La verdad tiene poder. Úsala. En aquella noche, Laura llamó para su madre en Guadalajara contando todo. Doña María, una mujer fuerte que había criado 3 hijas sola, quedó indignada. Hija, tú vas a volver para la Ciudad de México y vas a contar la verdad para ese hombre. Si él no acreditar, problema de él. Pero tú no puedes vivir el resto de la vida cargando una culpa que no es solo tuya. Madre, es más complicado que eso. Él tiene una hija, una reputación, y tú tienes el derecho de ser oída. Laura, yo te crié para ser una mujer fuerte. No voy a dejar usted desistir ahora. 2 días después, Laura estaba de vuelta a la Ciudad de México con una pasta conteniendo testimonios de Carla, registros médicos de Miguelito y una carta de Fernanda confesando toda la verdad. Pero cuando intentó llamar para Mateo, descubrió que él había bloqueado su número. Fue entonces que ella decidió procurar a la única persona que podría ayudarla a llegar hasta él, Elena. Si la hermana de Mateo había sido responsable por destruir su vida, tal vez pudiese también ser convencida a ayudar a reconstruirla. Laura encontró a Elena saliendo de un almuerzo ejecutivo en un restaurante sofisticado en Polanco. La abogada quedó visiblemente chocada al verla. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que ya habías salido de la Ciudad de México. Necesito hablar contigo. Es sobre la investigación que tú hiciste sobre mí. Elena miró alrededor, claramente desconfortable con la situación pública. No tenemos nada para conversar.
Sí tenemos. Laura mostró la pasta. Porque su investigación estaba incompleta. Tú encontraste medias verdades y usaste ellas para destruir la felicidad de su hermano. ¿De qué tú estás hablando? Laura abrió la pasta allí mismo, en la calzada movimentada. Miguelito Santos no cayó de la escalera solo porque yo estaba distraída. Él cayó porque la madre de él habíale dado un sedativo fuerte sin mi conocimiento. Está todo aquí. Laudos médicos, testimonio de la fisioterapeuta, confesión de la propia madre. Elena pegó los documentos leyendo rápidamente. Laura vio su expresión cambiar gradualmente de escepticismo para choque. Eso cambia. En todo, murmuró Elena. Cambia sí. Yo cometí un error, pero no fui la única responsable, y su hermano me condenó basado en informaciones incompletas que tú forneciste. Elena levantó los ojos de los papeles. ¿Por qué tú estás mostrándome eso? ¿Por qué no vas directo para Mateo? Porque él no quiere verme. Bloqueó mi número. Probablemente dio órdenes para no me dejen entrar en la empresa. Laura respiró hondo. Tú fuiste quien me sacó de cerca de él. Ahora necesitas ayudarme a volver. ¿Y por qué yo haría eso? Porque Sofía está sufriendo. Sé que está. Y tú sabes también que yo la amaba de verdad, que yo nunca lastimaría a ella. Elena guardó los documentos en la bolsa, pareciendo en conflicto interno. Mateo no va a perdonarme si supiese que yo presenté evidencias incompletas. Entonces ayude a concertar eso. Me dé una chance de contar la verdad para él. Elena quedó en silencio por un largo momento, observando el movimiento de la calle. Finalmente suspiró. Hay una fiesta de lanzamiento de un nuevo emprendimiento, de la empresa de él mañana a la noche, en el Hotel St. Regis, Mexico City. Si tú consigues entrar, ¿cómo voy a entrar? No tengo convite. Elena abrió la bolsa y entregó una tarjeta dorada. Ahora tienes. Era mi convite extra. Laura pegó el convite con manos trémulas. ¿Por qué está haciendo eso? Porque tal vez yo hayame precipitado y porque mi sobrina lloró todas las noches desde que tú saliste. Elena se agitó volviendo a su postura profesional. Pero Laura, si tú vas a hacer eso, haz derecho, no desperdicies la oportunidad. En aquella noche, Laura llamó para su madre nuevamente. Madre, conseguí una forma de llegar hasta él. ¿Y lo que tú vas a hacer, hija? Voy a luchar por el hombre que amo. Voy a luchar por la niña que considero mi hija. Voy a probar que nuestro amor vale más que los errores del pasado. Así que yo quiero oír. Ahora ve allá y muestra para ese hombre quién tú realmente eres. Laura desligó el teléfono y miró para el vestido simple pendurado en el armario de la pensión. Mañana sería su única chance de reconquistar todo que había perdido. Ella no podía fallar. El Hotel St. Regis, Mexico City, estaba deslumbrante en aquella noche de sábado. El salón noble del hotel había sido transformado para el lanzamiento del más nuevo emprendimiento de la Álvarez Incorporaciones, un complejo residencial de lujo que prometía redefinir el concepto de morada premium en la Ciudad de México. Empresarios, políticos y celebridades circulaban entre las mesas elegantemente decoradas, copas de champaña en las manos y sonrisas calculadas en los rostros. Laura pasó 10 minutos parada en la entrada, reuniendo coraje. Su vestido azul marino, prestado de una colega de la pensión, estaba lejos de ser adecuado para aquel ambiente sofisticado, pero era lo mejor que consiguiera arreglar. Respiró hondo, sujetó la pasta con los documentos contra el pecho y entró. Mateo estaba en el centro del salón, impecable en su smoking, conversando con un grupo de inversionistas. Incluso a la distancia, Laura podía ver las ojeras profundas alrededor de sus ojos y la tensión en sus hombros. Él parecía más flaco, más cansado.
su lado, una mujer rubia y elegante, claramente una de las candidatas seleccionadas por Elena, mantenía una mano posesiva en su brazo. Laura se posicionó estratégicamente cerca del palco donde Mateo haría su discurso, esperando el momento cierto. Sus manos sudaban, el corazón batía descompasado, pero su determinación era inabalable. Esta era su única chance. Señoras y señores, la voz de Mateo ecoó por el salón cuando él subió al palco. Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche especial. Laura lo observó hablar sobre visiones arquitectónicas y sueños realizados, pero notó cómo sus ojos parecían vacíos, como si él estuviese apenas cumpliendo un protocolo. El hombre apasionado que había conocido había sido sustituido por una versión fría y distante de sí mismo. Este proyecto representa no apenas un emprendimiento inmobiliario, continuó Mateo, mas la materialización de un sueño que comparto con las personas más importantes de mi vida. Fue entonces que sus ojos encontraron los de Laura en la platea. Él paró en el medio de la frase, visiblemente abalado, el micrófono temblando en su mano. El silencio se extendió por segundos que parecieron eternos, hasta que algunos convidados comenzaron a trocar miradas confusas. Laura aprovechó el momento. Con el corazón en la garganta, subió al palco bajo la mirada sorprendida de todos los presentes. «Con licencia», dijo ella, pegando el micrófono de las manos de Mateo. «Mi nombre es Laura Mendoza, y yo necesito contar una verdad que puede cambiar todo que ustedes achacan que saben sobre amor, perdón y segundas chances». Un murmullo recorrió el salón. Mateo intentó retomar el micrófono, pero Laura se alejó. «Hace 3 semanas, el hombre que está a mi lado me despidió porque descubrió algo sobre mi pasado, algo terrible, que me hizo cargar una culpa que casi me destruyó». Laura miró directamente para Mateo. Él estaba intentando proteger a su hija, la niña que amo como si fuese mi propia hija. «Laura, para con eso», Mateo susurró, pero ella continuó. «Yo fui niñera de un niño que sufrió un accidente grave. Durante 8 meses cargué la culpa total por aquella tragedia. Acredité que era un peligro para todos los niños». Su voz quedó más fuerte, mas descubrí hace pocos días que no conocía toda la verdad. Laura abrió la pasta y mostró los documentos para el salón. Miguelito Santos, de 4 años, no cayó de la escalera apenas porque yo me distraí, por 2 minutos. Él cayó porque su madre le dado un sedativo fuerte sin mi conocimiento, dejándolo desorientado y propenso a accidentes. El silencio en el salón era absoluto ahora. Laura vio a Elena en la platea, asintiendo encorajadoramente. «Yo no estoy aquí para me eximir de culpa. Cometí un error, sí, mas aprendí que a veces la vida nos presenta situaciones donde no hay villanos, apenas personas imperfectas intentando hacer lo mejor que pueden». Laura se viró para Mateo. «Tú me condenaste basado en medias verdades porque estabas con miedo de amar nuevamente, con miedo de perder a Sofía como perdiste a Isabel». Lágrimas corrían por el rostro de Mateo. «Laura, mas el amor verdadero, Mateo, no es sobre nunca cometer errores, es sobre perdonar, es sobre crecer juntos, es sobre construir algo bonito incluso cuando comenzamos de lugares heridos». Laura extendió la mano para él. Sofía lloró por 3 semanas seguidas, preguntando por qué todas las personas que ella ama van lejos. ¿Tú quieres mismo que ella crezca acreditando que el amor es temporal, que las personas desisten en la primera dificultad? Mateo pegó la mano de ella, sus propias lágrimas ahora visibles para todos. «Yo pensé que estaba te protegiendo ella. Tú estabas se protegiendo del miedo de amar y perder nuevamente, mas el amor siempre envuelve riesgos, Mateo. La cuestión es si vale la pena correr esos riesgos». En el fondo del salón, una vocecita familiar gritó: «¡Laura!
Sofía apareció corriendo entre las mesas, vestida de pijama y seguida por Elena, que claramente había buscado la niña en casa. Laura descendió del palco y se arrodilló, recibiendo a Sofía en sus brazos. «Mi amor, ¿qué tú estás haciendo? ¿Aquí? Tía Elena dijo que tú estabas aquí. Yo sentí tanta nostalgia». Sofía se agarró al cuello de Laura sollozando. «Por favor, no te vas lejos de nuevo». Mateo descendió del palco y se aproximó de ellas. «Sofía, hija, tú deberías estar durmiendo. Yo no conseguía dormir. Yo solo consigo dormir cuando Laura canta para mí». Sofía miró entre el padre y Laura. «Papá, tú no puedes mandar a Laura lejos de nuevo. Yo te imploro». Laura miró para Mateo, viendo todo el dolor y el amor que él intentaba esconder. «Mateo, yo te amo. Amo a ustedes dos más de lo que aché que fuese posible amar a alguien. Sé que cometí errores, sé que no soy perfecta, mas prometo que voy a pasar el resto de mi vida probando que merezco la confianza de ustedes». Mateo la encaró por un largo momento. Entonces se arrodilló al lado de ellas, envolviendo a ambas en un abrazo apretado. «Yo también te amo, Laura. Perdóname por haber sido cobarde, por haber elegido el miedo en vez del amor». «¿Entonces ustedes van a casarse?», preguntó Sofía, haciendo todos reír entre las lágrimas. Mateo miró para Laura, sus manos temblando ligeramente. «Laura Mendoza, tú aceptas casarte conmigo. ¿Aceptas ser madre de Sofía oficialmente? ¿Aceptas construir una familia imperfecta, más llena de amor?» «Acepto», Laura respondió sin hesitar, sellando la respuesta con un beso que fue aplaudido por todo el salón. 6 meses después, en la misma iglesia donde Mateo habíase casado con Isabela, mas esta vez con la bendición y el apoyo de ella para seguir enfrente, Laura caminaba por el corredor de brazos dados con su madre. Sofía, como dama de honra, jugaba pétalas de rosas amarillas por el camino, radiante de felicidad. En el altar, Mateo esperaba con una sonrisa que iluminaba todo el rostro. Elena, como madrina, limpiaba discretamente las lágrimas de emoción. Y en el primer banco, en una silla de ruedas decorada con lazos coloridos, Miguelito asistía a la ceremonia al lado de su familia, todos ellos presentes para demostrar que el perdón y el amor pueden transformar incluso las situaciones más difíciles en nuevos comienzos. «Tú estás hermosa», susurró Mateo cuando Laura llegó al altar. «Estamos en casa», ella respondió, pegando sus manos. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó si había algún impedimento para el casamiento, Sofía levantó la mano y gritó: «Yo impido que ustedes demoren para tener más hijos, porque yo quiero un hermanito». La risa que ecoó por la iglesia fue el sonido de la felicidad pura. Una familia reconstruida sobre las bases del perdón, de la verdad y del amor incondicional. En aquella noche, mientras Sofía dormía entre ellos en la cama de la pareja, Laura y Mateo conversaban sobre el futuro. «¿Tú te arrepientes de alguna cosa?», preguntó él, acariciando el cabello de la esposa. «De haber demorado tanto para luchar por nosotros», respondió Laura. «¿Y tú?». «De haber casi dejado el miedo destruir la mejor cosa que ya me aconteció». Sofía murmuró algo en el sueño y se acurrucó más cerca de Laura, que la besó en la testa con infinita ternura. «Yo te amo, Mateo Álvarez. Yo también te amo, Laura Álvarez, para siempre». Del lado de afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, mas dentro de aquella casa, 3 corazones latían en perfecta sintonía, probando que incluso las historias más complicadas pueden tener finales felices cuando el amor es más fuerte que el miedo y cuando la verdad, por más dolorosa que sea, finalmente encuentra su camino para la luz.